Mi nombre es Álvaro Ramírez Medina, me dedico a la medicina tradicional china y hoy os quiero presentar una técnica que hemos incorporado tanto mi compañera Laura como yo en Torrelodones y en mi consulta de Robledo de Chabela, que es el análisis de sangre viva en microscopía de campo oscuro. Realmente es una técnica que la gente no conoce y realmente puede aportar tanta luz a cómo nos encontramos que quiero realizar este vídeo para que entendáis realmente en qué consiste, qué podemos ver y qué puede implicar en nuestra salud. Es una técnica que lleva desarrollada bastantes décadas, que en la naturopatía alemana se emplea muchísimo y bueno, vamos a ir viendo porque es realmente interesante todo lo que nos puede aportar, ¿no? La premisa es que es una técnica que permite estudiar la sangre en vivo, sin tinciones ni alteraciones químicas, revelando la dinámica real de la salud. El objetivo es comprender el terreno biológico, cómo estamos por dentro de la persona, qué carencias, excesos, residuos tóxicos y metabólicos y la endobiosis o contaminación interna que tenga según las teorías que se basa esta técnica. Es una herramienta, es una llave óptica para visualizar lo invisible, simbiontes, coloides y procesos vitales que veremos a continuación y que la medicina convencional pasa por alto. Realmente esta técnica, junto con el diagnóstico que realizamos en la medicina tradicional china a través del cuestionario, a través del pulso, de la lengua, y si lo implementamos con esta técnica, vamos a tener tanta información acerca de la persona que el poder explicarle qué le ocurre y poder poner unas pautas de tratamiento adecuadas va a ser mucho más sencillo y eficaz que si no la realizáramos. Bien, ¿y qué es esto de la microscopía en sangre en vivo, no? Bueno, pues es una técnica del estudio biológico que analiza la sangre humana en vivo, sin tinciones químicas ni sustancias añadidas. La sangre tal y como sale de la yema del dedo. El propósito es observar el terreno biológico en tiempo real para evaluar procesos dinámicos, endobiosis, carencias nutricionales, carga metabólica y predisposiciones patológicas. El contraste, pues dijéramos que desde la hematología convencional, pues sí, te pueden ver el conteo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas y de otras muchas sustancias en la sangre. Pero realmente al final es sangre muerta que ha sido teñida en algunos casos también, ¿no? Si hay que observar algo más. Y esto elimina la capacidad de ver procesos biológicos activos, ¿no? La sangre en campo oscuro en vivo lo que revela es los microorganismos, coloides y la evolución biológica de la descomposición celular. Realmente lo que estamos viendo es la sangre en movimiento, la sangre viva, que nos está indicando en ese momento, ¿no? Sin secarla ni nada por el estilo. Bien, ¿y de dónde viene esta técnica, no? Bueno, pues viene ni más ni menos que de la época de Luis Pasteur, ¿no? Y aquí cambia un poco ya el concepto de salud que os voy a explicar a continuación, ¿no? Pasteur hablaba del monomorfismo. Él decía que la sangre es estéril, que el microbio es inmutable y es la causa única de la enfermedad. O sea, Pasteur buscaba la esterilidad, ¿no? Como fuente de salud. A día de hoy sabemos que ni la sangre es estéril y que cuanto más estériles estemos, más predisposición vamos a tener alergias, autoinmunes y demás, ¿no? Entonces, bueno, y había otra corriente, lo que pasa es que la corriente de Pasteur le vino muy bien a la medicina moderna para sacar fármacos, ¿no? Y antibióticos y demás para mantener esta esterilidad. Entonces es la que realmente se ha seguido promocionando y demás. Pero bueno, había otra corriente que Antoine Béchamp, Gunther Ederlein y demás hablaban del pleomorfismo, de que la sangre no es estéril, de que el microbio cambia de forma según el entorno y el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Bien, aquí el concepto de la enfermedad es un proceso biológico interno. Los microorganismos que están con nosotros van a evolucionar de formas inofensivas a patógenas cuando el entorno, el terreno, se altera.
Bien, aquí os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Pasteur hablaba de que hay que esterilizar. Entonces, si tenemos una pecera con un pez y esa pecera se empieza a poner turbia y demás, en vez de intentar mejorar la calidad del agua para que el pez no se muera, lo que le daríamos es al pez fármacos para que aguante la toxicidad del agua. En cambio, esta corriente nueva, me parece mucho más sensata, de Antoine Béchamp y Gunther Ederlein, eh, promulgaba que si el agua de la pecera se empieza a poner turbia, quizás es mejor sacar al pez, cambiar el agua, limpiar la pecera y volver a meter al pez y quizás ahí el pez viva en mejores condiciones. ¿No resulta esto un poco más coherente? Bueno, pues parece que sí. A mí desde luego me vibra mucho y por eso confío tanto en esta técnica. Los orígenes. ¿Qué hablaban el profesor Gunther Ederlein? Bueno, pues fue un investigador clave cuya tesis de ciclogenia de las bacterias impulsaron la medicina biológica, esta nueva medicina moderna que va creciendo y creando más adeptos y parece que tiene unas fuentes realmente confiables, ¿no? El protito como origen. Identificó el protito como la unidad viva más pequeña, una forma evolutiva primitiva presente en todas las células del plasma. Y entonces este protito va a cambiar o no va a cambiar dependiendo de cómo esté el terreno, ¿no? Los microorganismos no son estáticos, tienen un ciclo evolutivo, ciclogenia, con la capacidad de cambiar y adaptarse al entorno para no morir. Conviven en simbiosis con nosotros, pero pueden mutar a fases patógenas, bacterias y hongos, si el ambiente interno se deteriora. Bien, significa que nuestra sangre no es estéril y que hay unos pequeños microorganismos que os voy a mostrar de tomas que he tomado yo con mi microscopio para que podáis entender lo que son estos microorganismos y vamos a ver dos vídeos, uno con los microorganismos circulando en un plasma realmente en buenas condiciones y otros que ya empiezan a mutar un poco a forma bacteriana en un plasma de no tan buena calidad. Vamos a ver el primer vídeo. Aquí vamos a ver estos protitos, que lo que vais a ver es en el plasma como pequeñas figuritas moviéndose de forma aleatoria, pequeños puntitos, ¿no? Y esto es lo que es la sangre viva, lo que vais a ver, la sangre en movimiento, así se aprecia según la sacamos del dedo. Vamos viendo y veis cómo lo que vemos, los círculos grandes son glóbulos rojos, eritrocitos, pero veis que en el fondo negro hay pequeñas partículas en movimiento como puntitos que se van moviendo. Bien, pues estos son los protitos y bueno, en este plasma la verdad es que está bastante bien en el medio interno y los podemos ver con mucha claridad. Bien, vamos a ver ahora en otro medio interno que no está tan de buena calidad, que ya está un poco descompensado y demás, cómo vamos a ver un protito y también otra forma bacteriana que puede ser ya la mutación de ese protito en un medio que no está tan sano. Mirar en el medio de la imagen cómo podemos ver al pequeño protito, pero ya lo que vemos al lado es más grande. Puede ser ya que ese protito esté empezando a evolucionar a forma de bacteria, ya que este plasma no es de tan buena calidad, este medio interno, dijéramos. ¿Veis que la sangre apenas se mueve, que está toda compactada en comparación con el vídeo número 1? Pues bueno, esto ya es información que nos está dando, mirar cómo fluye aquí la sangre, ¿verdad? Y cómo aquí prácticamente ni se mueve. Bueno, pues esto realmente ya nos está dando información acerca de esta persona o de estas dos personas, ¿no? Obviamente el terreno biológico de la persona de la derecha va a ser mucho más predisponible a que puedan tener un cierto de síntomas o síndromes o derivar el día de mañana en ciertos problemas de salud, si no se atajan. Por lo que es una técnica bastante predictiva y que ayuda a modular el medio interno para recuperar la salud. Bien, sigamos. Bien, ¿qué es lo que apreciamos con estas técnicas? ¿Qué es lo que nos muestra el terreno biológico? Bien, pues al final que el terreno lo es todo, como yo creo que ya podemos ir dilucidando, ¿no?
La sangre refleja bioquímicamente cómo envejecemos y cómo nos descomponemos. La sangre es víctima de la enfermedad, no la causa. Claro, lo que vemos realmente va por la sangre, pero realmente no es la sangre la culpable, es nuestro estilo de vida, el cómo tenemos la sangre, ¿no? Obviamente, como esos ríos por los que tiene que ir todo muy limpito y con nutrientes de calidad, a veces son ríos como los que podemos ver en los documentales cuando vemos países como la India y demás, ¿no? Que es complicado casi hasta ver el agua. Bien, el efecto del pH. Una dieta errónea y toxinas ambientales causan un exceso de acidez y esto estresa las células y detona la evolución patógena de los simbiontes, de la micotoxicosis. Bien, sabemos que el pH sanguíneo prácticamente no puede variar, se mueve en unas décimas solo, ¿no? Entre 7,38, 7,40 y demás. Y esto el cuerpo tiene que llevarlo a rajatabla y utiliza una serie de mecanismos para corregir esta acidosis, pero hay veces, o esta alcalosis, ¿no? Pero hay veces que ya hay tanta acidez que el medio ya no puede y empieza a producirse pues lo que es estas sangres espesas y feas que vemos que realmente, pues aunque ahora te encuentres bien, si encontramos esto en tu sangre, ¿no? Pues lo que nos puede llevar a interpretar es que en unos años, pues quizás tu energía interna ya no pueda sostener eso y empieces con cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y luego el potencial Z. La sangre es una suspensión y el potencial Z mide la carga eléctrica, aniones y cationes que mantienen la dispersión. Una caída de este potencial Z por acidez, alcohol, azúcar provocan congestión y coagulación. Es decir, los glóbulos rojos que tenemos que ver que los eritrocitos que están separados, como si fueran pequeñas bolitas de imanes de mismo polo que intentamos juntar y se repelen para fluir, pues hay veces que pierden esa polaridad y empiezan a pegarse unos a otros. Esto dificulta mucho la oxigenación interna del cuerpo, ya que para que el transporte de oxígeno sea óptimo, cada glóbulo rojo debe estar separado y tiene que tener su membrana en unas condiciones óptimas para poder luego doblarse al pasar por los pequeños capilares, ¿no? Que es la microcirculación. Bien, pues vamos a ir viendo un poquito. La tecnología, la iluminación del campo oscuro. ¿Por qué lo vemos así, no? Si la sangre es roja. Bueno, pues que se utilizan unos condensadores específicos, unos equipos específicos, no vale cualquier microscopio, donde se aprovecha la iluminación oblicua mediante un condensador especial. El fondo permanece oscuro mientras que los bordes del espécimen brillan intensamente. Entonces, por eso lo vemos como si fuera un cielo estrellado en una bonita noche de verano, ¿no? La analogía visual pues es esta, ¿no? Un cielo nocturno lleno de estrellas o ver partículas de polvo flotando al entrar un haz de luz en una habitación oscura, por ejemplo, ¿no? Lo invisible con esta técnica se vuelve visible. Permite observar microorganismos vivos y diminutos sin teñir, con unos índices de refracción específicos imposibles de ver con el campo claro. Entonces es una técnica que nos da bastante más información que si la viéramos la sangre con el campo claro así en vivo. Bien, vamos a empezar a ver imágenes extraídas por mí en consulta para ir explicándoos un poco qué vamos viendo. Este estudio no sirve para diagnosticar enfermedades específicas, sino que categoriza el estado interno del bioterreno para pronosticar tendencias, ¿vale? Esto no sustituye a ninguna prueba médica, quiero que quede claro. Podemos ver cuadros saludables, como la imagen de abajo, ¿no? Eritrocitos libres, sin endobiosis interna, los leucocitos, los glóbulos blancos que estén activos, un plasma limpio, sin agregaciones y demás. Bien, esto lo que va a significar es que si la persona enferma o tiene cualquier problema de salud, le va a ser mucho más fácil recuperarse que si encima el cuadro interno, el biológico, está comprometido, ¿no? En la segunda imagen, pues vemos lo más normal que se pueden ver: ligeras oxidaciones, presencia moderada de tecitos y filamentos de fibrina, actividad de coloides en adaptación, podemos ver los glóbulos rojos más pegados, ¿no? Más compactados. Aquí ya nos indica que, bueno, tenemos que empezar a trabajar un poco, ¿no? Y luego ya lo que podemos ver son cuadros ya
patológicos, ¿no? Agregaciones masivas, pilas de monedas, panales, eritrocitos severamente oxidados y deformes, simplastos, toxinas densas, etcétera. Bueno, pues en la imagen de la derecha de abajo lo que podemos ver son unos glóbulos rojos que están completamente compactados. Un montón de suciedad en el plasma, cristales plasmáticos que pueden ser de ácido úrico, de calcio, puede ser ya descomposición del organismo y de la sangre, ¿no? Que realmente nos indican que el estado interno de esa persona es realmente comprometido, ¿no? Incluso pueden ser cristales de calcio, ya que recuerdo que esta persona tiene una osteoporosis muy, muy severa. Entonces, bueno, realmente es preocupante porque solo debemos de corregir ese medio para que ayude también a mejorar el estado general de la persona, ¿no? Bien, lo que os hablaba un poquito sobre los glóbulos rojos, ¿no? ¿Qué podemos ver? Ya que es lo que más se ve en este tipo de pruebas, ¿no? Pues que la oxidación, membranas arrugadas, que indican estrés oxidativo y caída del pH hacia un terreno ácido. Podemos ver la oxigenación, la falta de reflejo blanco interno, indica deficiencia de la liberación de oxígeno en los tejidos, ambiente propicio para patologías anaeróbicas, ¿no? Y sabemos de algunas patologías que crecen en ausencia de oxígeno, ¿no? A día de hoy. Y agregación, pilas de monedas, fibrina y demás, que esto también predispone a que esa sangre esté más densa. Y una sangre densa que puede pasar, que el corazón tenga que elevar la tensión para que llegue bien a todos los sitios y poderla empujar correctamente, y esas redes de fibrina, esas marcas como si estuviera rayada esa foto, ¿no? Y demás, lo que indica esa predisposición a microcoágulos o a coágulos o a trombos. Entonces, aunque esa persona se encuentre bien, pero realmente ya nos está anticipando qué le podría pasar en un futuro si no se cuida. También podemos ver los glóbulos blancos, los leucocitos, y vamos a ver el conteo, cuántos hay, si se mueven o no se mueven y demás. ¿Para qué? Pues para saber si esa persona tiene pues si hubiera muchísimos, ¿qué podemos interpretar? Pues que tiene una infección activa, ¿no? Si no se mueven y demás, pues pueden que haya mucho estrés plasmático. La observación de cómo el citoplasma pierde gránulos y vitalidad en entornos muy ácidos o tóxicos. Focos oscuros que nos pueden indicar agotamiento del sistema inmunológico, ¿no? En esa zona. Entonces, bueno, pues también vamos a saber un poquito qué tal el sistema inmune de esta persona y demás con lo que nos cuente, y un poco, bueno, pues sacar conclusiones. Y luego ya podemos empezar a ver cosas raras, ¿vale? Protitos y simpropitos, tecitos, fases bacterianas y fúngicas. Esto básicamente es suciedad en la sangre. Va a ser difícil interpretar realmente qué es lo que es, pero como habéis visto en el vídeo, sí que podemos ver que esos protitos chiquititos mutan a fases más grandes, y aquí ya puede ser problemas, y ahí el sistema inmune se puede ya activar y empezar a buscarlas y demás, ¿no? Se puede ver fermentación originada por plaquetas y eritrocitos por el estrés ácido, ¿no? Suciedad, artefactos que no deberían de estar en la sangre. ¿Y todo esto qué nos indica? Bueno, pues que esa sangre no está correctamente, que el sistema inmune va a tener que estar luchando contra ella, que ese medio interno está ácido y está luchando por mantener el equilibrio, y eso al final, tarde o temprano, va a terminar pasando factura de una forma u otra a la persona. Mirar, cristales que se pueden ver también. Estos pueden ser alta acidez orgánica, ácido úrico, calcio, grasas, ácidos precipitados. O sea, nos puede indicar prácticamente de todo. Se puede ver también la presencia de metales pesados en partículas que brillan muchísimo, o en glóbulos rojos que brillan más de la cuenta, ¿no? Y esto, bueno, pues realmente la grasa, ¿no? El organismo intenta encapsularlos en grasa y demás, y eso es lo que pues, se puede ver, ¿no? Y simplastos, placas, acumulaciones colosales de toxinas, simbiotes, fusionados y desechos. Suelen aparecer en cuadros patológicos severos o estados degenerativos crónicos. Bueno, pues tenemos que ayudar a las personas a que limpien un poco su medio interno realmente. No, no se trata de mucho más, ¿no? Mirar, casos clínicos sacados con la microscopía, ¿no? En consulta. Bien, aquí vemos una persona que tiene
la sangre bastante sucia, ¿no? Y lo que podemos ver en las tres imágenes es que hay una suciedad importante, aparte de una agregación eritrocitaria en las dos primeras, en la primera y en la última imagen, ¿no? Sobre todo la última y la del medio vemos bastante suciedad, ¿no? En el plasma sanguíneo y en el torrente, y corresponde con una persona con una osteoporosis muy, muy severa y además con unos problemas digestivos, de malestar digestivo que lleva muchos años con ellos. Y aquí lo que nos indica realmente es que se está colando pues cosas que no deberían de estar al torrente sanguíneo, ¿no? Por permeabilidad intestinal, por descomposición mala de proteínas, por grasas, depósitos de calcio, etcétera. Entonces, bueno, aparte del diagnóstico con la medicina tradicional china y lo que estamos trabajando para mejorar su condición, si limpiamos y ayudamos a que esta persona adquiera unos hábitos de vida y haga una serie de pautas y de implementaciones que ayuden a mejorar el terreno, realmente pues también va a mejorar y se va a encontrar un poquito mejor y vamos a ayudar a que el cuerpo tenga un poco más de energía para que él vaya resolviendo los problemas que tiene que resolverle, ¿no? La persona. Aquí, pues, mirar, podemos ver hasta una imagen de lo que puede ser un parásito, que se ven más de lo que podéis pensar este tipo de elementos. Lo que pasa que no se puede llegar a afirmar 100% que es un parásito, pero curiosamente esta persona, pues es una persona que está mucho en el campo, tiene mucho contacto con la naturaleza, con los animales, y además hace unos meses estuvo en África en una misión humanitaria donde sabemos que cuando viajamos a estos países subdesarrollados, pues podemos coger este tipo de parásitos y demás, así es que cuadra bastante. Además, vemos una sangre realmente muy, muy agregada y muy, muy apilada, con cristales, con suciedad y además con esas redes de fibrina que hemos visto en la imagen del medio, las podemos ver, ¿no? Como hay esas lagunas que están como rayadas con esas líneas blancas. Y corresponde también, esta misma persona, pues es una persona que lleva fumando 30 o 40 años, bastante cantidad, también ha bebido bastante alcohol a lo largo de su vida y se ha cuidado poco. ¿Y qué nos está predisponiendo su terreno interno? Pues que hay que limpiarlo y que hay que intentar que esa sangre fluya con mejor fluidez, ¿no? Porque si no, pues puede ser la antesala a un problema cardiovascular o de trombos, de ictus y demás. Curiosamente, sus analíticas sanguíneas están dentro de unos valores que podemos considerar normales. Pero cuando vimos el terreno, pues realmente aquí vimos que normal, normal no está y que corresponde mucho simplemente con el estilo de vida que él lleva. O sea, esto es simplemente una imagen de cómo vivimos nosotros, más o menos, ¿no? Bien, y aquí podemos ver otra, y esta me resultó realmente impactante por la juventud de la persona que mostré o vi la sangre, ¿no? Una chica de 17 años, ¿vale? Con mucha fatiga, problemas digestivos, incluso algún problema psicoemocional, ¿no? Y bueno, hicimos un diagnóstico en medicina china y cuando vimos la sangre me encontré esto. Mirar, es una sangre que lo que denota es un estrés oxidativo tremendo. Lo que denota es que ese plasma está muy sucio. Y bueno, pues al final, ¿qué pasa con los chavales jóvenes? Pues que a día de hoy, no, a ver, no digo todos, pero al final mucha comida chatarra, muchas bebidas ultraprocesadas, estas también con mucha cafeína, malos hábitos, se cuidan poco, poco deporte, poco ejercicio, poca hidratación, poca nutrición correcta. Pues esto es lo que nos encontramos. Y claro, son chicos jóvenes que se comen el mundo y su organismo pues de momento lo aguanta todo. Pero teniendo esto como está, tarde o temprano va a empezar a tener problemas. Y de hecho ya tiene problemas de fatiga y tiene una serie de problemas importantes donde la medicina moderna tampoco le dan una aclaración, ni una solución, ni una medicación, ni un tratamiento, ni una solución, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del diagnóstico de medicina china, de mejorar el terreno y demás, pues seguro que vamos a ir trabajando muy bien. Entonces, lo que os comentaba, esta sangre es de muy, muy mala calidad, pero esa persona, al tener todavía vitalidad y energía, pues la sostiene. Pero si esto se mantiene a 100 años, realmente pues empezará a manifestar una serie de problemas, ¿no? O de temas de salud. Eh,
vista esta sangre, pues también la recomendé que por qué no iba al médico y cómo se encontraba ella y que le hicieran unas analíticas completas para tener también esa perspectiva, dijéramos, moderna, ¿no? Biológica, que nos puede también dar luz acerca de qué tenemos que hacer, ¿no? Con ella. Entonces, bueno, que veáis que realmente el terreno nos da mucha información, que no es un diagnóstico estricto, que simplemente es una técnica de educación, de enseñar a la persona, de correlacionar cómo se sienten, a cómo están por dentro, y esto ayuda también mucho a implicarse en el tratamiento, porque a los 2 3 meses se pueden ir repitiendo las pruebas y realmente ir viendo el avance, ¿no? Los progresos. Para realizar la prueba simplemente hace falta sacar una gotita de sangre de una yema del dedo, o sea, es así de sencillo. Y la vemos en vivo junto con la persona, con una cámara que tiene el microscopio que va conectada al ordenador para verla en directo. Y luego, bueno, pues se le realiza a la persona un informe explicativo mucho más profundo de lo que vemos, cómo lo entendemos en su contexto y lo que puede hacer ella para trabajar, aparte de la medicina tradicional china. Entonces, bueno, ¿tiene limitaciones esta prueba? Pues obviamente, ¿no? No es una técnica de diagnóstico, es una técnica que sirve para correlacionar y para educar, para interpretar y para, junto con otras técnicas de diagnóstico, tener más información para ayudar a la persona. No son sentencias, o sea, formaciones como condritos o levaduras no son la causa de un cáncer, son la consecuencia de una descomposición interna del paciente, ¿vale? La herramienta real es una herramienta invaluable para observar la evolución de un proceso patológico, evaluando si el cuerpo empieza a avanzar hacia la salud o hacia un mayor grado de desviación biológica. Es interesante porque, oye, también podemos ver si la persona está degenerando, ¿no? También, y oye, ahí se le puede remitir al médico a que le hagan un chequeo o unas pruebas, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que con esto se da bastante luz. No he visto ningún vídeo en internet que realmente explique la técnica como tal, ¿no? Y todo lo que podemos ver y en qué consiste y cómo la implementamos y demás. Así es que yo creo que este vídeo es único y os rogaría que si os gusta, pues os suscribáis al canal, que publico muchas cosas, le deis al like, compartáis y bueno, realmente que os animéis a pasar por consulta, que en el centro Neiguan en Torrelodones trabajamos con esta técnica y yo también en Robledo de Chabela, que junto con la medicina tradicional china es una información tremenda para poder entender lo que os pasa desde una perspectiva totalmente natural, desde una perspectiva que no va a interferir con ningún tratamiento médico que estéis recibiendo en este momento, sino que simplemente suma y ayuda a que vuestra recuperación sea más eficaz, más completa y ocurra en menos tiempo. Y bueno, pues en la descripción del vídeo os dejo los teléfonos de contacto, os dejo donde nos podéis encontrar y las redes sociales también para que, bueno, pues os animéis y espero a veros a todos muy prontito en consulta. Nada, que tengáis un buen día.